En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Escuchando esa canción tan pegajosa de Shia, One Plus One, del año 2021. Hoy en Aquí se habla libertad, conmemoramos a San Simeón Estilita, monje del siglo V de nuestra época, el inventor del silicio, por el cual, digamos, esa cuerda por la cual hacían penitencia los monjes, hasta hace poco los monjes y aquellos que se dedicaban a la vida contemplativa, de penitencia y de oración. Pedro de Armas, saludos y espero además que pases muy buenas vacaciones. Estás en mood de vacaciones, tú mismo dices. Gracias por compartir el gusto de la canción, Abraham Benzit. Buenos días también a Salomón Cabrini y a María Macei y a Iris Muchacho. Gracias a todos por estar con nosotros y todos los que se vinculan a través de rcr750.com, a través de las redes sociales, @rcr750, en el caso de Miguel Fontán, @Miguel Fontán, en mi caso, @BJMC. Todos los que ya están conectados y a quienes saludamos por el top chat del canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, nuestra Génesis Rodríguez en la producción y Néstor Tobar en los controles. Bueno, miércoles de perspectiva con Miguel Fontán. Miguel, ¿cómo estás? Saludos. Hola Víctor, hola a todos los que nos escuchan en esta nueva oportunidad de compartir. Saludos, gracias por como siempre, por este nuevo espacio donde no solamente reflexionamos, sino también de mi parte. Aprovecho de tus reflexiones para fortalecer las mías también. Bueno, precisamente hablando de reflexiones, has tenido una semana que comenzó atendiendo la invitación de Mingo y digamos que fue un programazo, ¿no? Un programazo porque te permitió a ti desarrollar, y quiero que retomemos el tema, bueno, toda la circunstancia de valorar precisamente cómo es que este país, entre comillas, está funcionando. Porque cuando uno le trata de aplicar algunas variables, por ejemplo, democráticas o republicanas, o sea, cuando uno se refiere al imperio de la ley o, por supuesto, al respeto por la voluntad de la opinión pública, por supuesto, nada funciona. O sea, no nos permite hacer el análisis del país, porque son otros los criterios y son otras las categorías que hay que utilizar. Entonces yo quería precisamente saber cuáles son esas categorías. No sé si Miguel está con nosotros todavía. Ahí está.
Te me fuiste en la reflexión de nada funciona. Lo que pasa es que creo que mi conexión hoy no está muy estable. Bueno, a lo mejor es la de las dos, ¿no? La de los dos. No, que te decía que cuáles son las verdaderas categorías que nos permiten analizar la situación venezolana, porque no es ni la democracia ni es la república. ¿Cuál es entonces? Bueno, nosotros creo que en esa reflexión compartimos muchos puntos de vista, ¿no? O sea, hay un híbrido que, por supuesto, se inició con las categorías y el funcionamiento democrático y a lo largo del tiempo se ha derivado en otras cosas que, por supuesto, deja las categorías de la democracia y de la república como grandes significantes vacíos, porque además esa es las categorías principales de interrelación con el resto de Occidente, ¿no? Pero también al vaciarlas de contenido te da la relación con el resto de los antioccidentales, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a empezar a ver, lo empezamos a ver en Venezuela. Por supuesto es un modelo que se realizó como experimento en Venezuela, es un modelo que se ha venido fortaleciendo en Venezuela, pero es un modelo de exportación. Cuando nosotros vemos otros países incluso que para algunos era insospechado que llegaran a pasar por unos momentos constituyentes después de estar a un paso del primer mundo. Bueno, tienes a Chile, tienes países que en su medio andar hacia el desarrollo se quedaron en el camino, y los métodos que utilizaron para voltear las tendencias en el poder fueron las mismas que se utilizaron en Venezuela, y ahí tienes el caso de Colombia, tienes el caso de Argentina, ahora tienes el caso de Panamá. O sea, son fórmulas que, si bien se están dando cada vez más, son fórmulas que se perfeccionaron aquí. Tienes incluso a países como Estados Unidos hablando de fraude, demostrando fraude más allá que fuese significativo o no para cambiar la elección. Se demuestra que hay fraude con elementos que ya se probaron en Venezuela. De hecho, cuando uno ve los actores son los mismos que había estado en Venezuela. Entonces, esto es un modelo de exportación que se está perfeccionando aquí, pero que las cosas que ya se probaron se están implementando en otros países, con la desventaja para los otros países que el tiempo de aprendizaje y los errores que se cometieron aquí ya no se cometen allá. Ahí estaba Colombia, leí en estos días, un tema de tratar de cambiar el himno nacional. O sea, ya uno sabe por dónde viene la cosa, ¿no? Tienes incluso España con todos los temas políticos que uno ya perfila. A veces no son... Cataluña, por ejemplo, Cataluña negando cualquier clase en castellano. Sí. Como si nosotros fuésemos así redundantes en salud institucional. Entonces la Asamblea Nacional llega y aprueba la ley de promoción del lenguaje inclusivo. Sí. Que por supuesto, todo parece que tiene una misma línea de vínculo, porque al final es para entendernos menos, para comunicarnos peor, porque al final, bueno, por ejemplo, el programa que estábamos viendo antes, al comenzar Aquí se habla libertad, a mí me dio incomodidad, porque eso de equiparar pueblo a mal hablar, ¿ok? Y hacer de el pueblo, por lo tanto, una caricatura, una parodia, a mí no me gusta. A mí me parece que nuestros padres, si algo hacían bien, era hablar bien. Y si bien es cierto, hay ciertas características y ciertas peculiaridades, ciertos déficits, uno no tiene por qué explotarlos como si ese fuese la característica que efectivamente es representativa de la población. A mí me parece que entre la búsqueda de la caricatura y una forma de imaginar a los sectores populares que no tienen nada que ver con los sectores populares, nosotros estamos perdiendo el país. Y eso lo discutía yo el lunes con Alexander Campo. Uh-huh. Bueno, Alexander Campo tiene doctorado, su mujer también, y viven en un sector popular. Vas a equipararlos tú a un mal hablar, a un mal pensar, a un mal vivir. No, y así hay por miles, porque este país se sostiene sobre la base de los que aquí vivimos. Entonces, todo ese esfuerzo por caricaturizar al país y todo ese esfuerzo por negarle al país densidad, a mí me parece que va muy mal.
Sí, y es una influencia que también lo hemos conversado aquí en el programa, es una influencia que viene de esa intelectualidad que en su gran mayoría era de izquierda. También ese programa del lunes me pareció muy bien que se resaltase el pensamiento de Carlos Rangel, porque pensamientos como ese debió hacer falta para terminar de solidificar las bases que se instauraron al principio de la democracia. Lamentablemente pensamientos como ese se devaluaron, se destrozaron, no porque no tenían vigencia, al contrario, porque representaba una amenaza para el proyecto que se venía. Ya las universidades estaban tomadas casi todas por la izquierda. Bueno, ¿cuántas veces no hemos hablado del famoso manifiesto de esos nefastos abajo firmantes? Digo nefastos los que aún mantienen su perspectiva de vida en ese ámbito político, ¿no? Y bueno, y eso es parte de, entonces, el hacer de la miseria algo glorioso, hacer de la miseria algo digno, cuando precisamente la miseria es todo lo contrario a eso. Eso es un esfuerzo que no viene de ahorita. Entonces, claro, en esa mezcla, Víctor, por supuesto, ahí hay una debilidad institucional que el régimen aprovechó. Quizás Venezuela era el país más fácil para implementar esto en ese sentido institucional. No había fortaleza institucional, por ejemplo, como la había en Chile, que bueno, vamos a ver si esa fortaleza institucional le sirve o si empieza a degradarse de tal forma que quede como para casos de estudio en el futuro. Y, por supuesto, teníamos recursos naturales, no teníamos unos conflictos armados que pudiesen a lo mejor entorpecer el desarrollo de un proyecto totalitario como este. O sea, fueron muchas cosas que sirvieron para que tuvimos una oposición desde un momento degradada, vendida, moralmente frágil, y entonces eso hizo que se pudieran colocar los términos de clausura muy bien. Tenemos una ilustración, una falsa ilustración que es erudita, que escribe libros, que está en la academia, pero que no ilumina. Por el contrario, su reflexión contribuye a colocarnos más piedras dentro de ese gueto que nos impusieron. Ese gueto no solamente económico, político, sino moral. Entonces, claro, todo eso sirvió para que este proyecto pasara por las etapas que tenía que pasar, utilizara primero la democracia, después una democracia populista, después pasara por un autoritarismo competitivo, como lo llaman algunos. Cuando algunos analistas decían que era autoritarismo competitivo, ya habíamos pasado a una tiranía con visos de totalitarismo, y ahora cuando unos dicen hay que llamarlo dictador, ya estamos en el desarrollo de un sistema criminal con economía criminal que me causa una buena impresión o una buena satisfacción que hay economistas que ya están metiendo en sus análisis, porque a mí me daba risa los economistas decían, el país muestra un crecimiento del 10%, del 3%, pero eso es una cosa mínima porque un aparato productivo se reactivó. ¿Qué aparato productivo se reactivó en Venezuela? Por Dios. O sea, hay economistas que ya se dieron cuenta que esa estupidez no la podían seguir diciendo, y entonces ahora incluso... A mí me da lástima a los economistas venezolanos, porque ellos tienen una profunda necesidad de decir lo que sus clientes quieren escuchar para poder recibir un pago. Entonces, claro, construyen mentiras mutuamente complacientes. Exacto. Entonces, tú no puedes tener como cliente a empresarios manufactureros y decir que la manufactura no creció. O que no creció o que no tiene ninguna posibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno ha sabido y cae en cuenta de que ese es el nivel, la hilazón entre ellos, uno dice, bueno, por supuesto allí no hay ninguna posibilidad de seriedad, ¿no? No. Es como pretender, a ver, el ecosistema criminal tiene un mecanismo de defensa que es es un falso reflejo, algo así como una nave de interestelar, ¿no? Que intenta reflejar aquello que no es, o pasar por invisible cuando está la masa completa allí. Entonces, falso reflejo es, por ejemplo, que el Hotel Humboldt funciona. Es un falso reflejo. Falso reflejo es todo esa tramoya que está montada alrededor de la isla de la Tortuga, en donde no hay una sola cabilla colocada, pero colocaron por las redes sociales y se volvió viral el proyecto. Bueno, si es por proyectos, Venezuela es el monumento a los proyectos inconclusos. El tren, por ejemplo,
que es, digamos, el tren, el metro, el metro, esas exposiciones de hormigón abandonadas muestran, digamos, cómo el ecosistema criminal se fundó sobre la base de la corrupción y el saqueo de los recursos públicos, sin importarle además cuáles eran las trazas que dejaban. O sea, yo lo que temo es que la isla La Tortuga termine siendo algo, el que se deje a medias y la tortuga no sirva ni para ir a verla en su estado natural. Pero bueno, son falsos reflejos, porque la verdad es que este es un país que no tiene resuelto lo fundamental. Maracaibo, ahora amordazada porque tiene el gobernador que se merecen, el Zulia sigue con apagones, sigue con violencia e inseguridad. Aragua, o sea, nosotros no hemos resuelto lo esencial como para decir ahora vamos a otro nivel. O sea, nosotros no producimos, no tenemos la capacidad de garantizar estabilidad en el servicio eléctrico. Y así como decir eso, decir agua, decir telecomunicaciones. O sea, esta es digamos, una infraestructura que está montada para satisfacer los deseos de una minoría criminal, mientras el resto del país se friega. En la etapa anterior, sí, lo que yo no estoy tan seguro es si esa etapa continúe o hay una transformación de esa etapa, ¿no? O sea, uno pareciera que, o sea, si uno se ve por lo que tiene ahorita, indiscutiblemente que es lo que tú estás diciendo. O sea, alguien podría decir, no, se desarrolla La Tortuga, nunca se dará, nosotros no mejoraremos estos elementos, porque es lo que tenemos hoy en día. Ahora, una de las cosas que ha hecho el régimen es que las transiciones que se ha dado, si uno las empieza a ver, no son transiciones que son fácilmente visibles. Más aún, como tú decías, si los que tienen que dar luces, que en este caso son los economistas, los analistas políticos, se quedan en la capa del epifenómeno, porque la capa del epifenómeno no registra esos pequeños cambios de la realidad que se pueden convertir en líneas de tendencia. Puede ser que sea un viso que llegó, se mostró y se apagó, o puede ser algo que empiece a agarrar tendencia. Entonces, si tú estás en la capa del epifenómeno, si no se sabe observar, que afortunadamente no es el caso de nosotros, bueno, siempre llegas tarde, ¿no? Yo te decía que ahora hay economistas que incluyen la variable criminal, pero la incluyen ahorita. ¿Y cuánto tiempo tenemos, por ejemplo, nosotros diciendo hay un componente criminal en la economía? Pero cuando han llegado a reconocer la dolarización, ¿no? Sí, pero hay incluso, imagínate, hay unos economistas ahora que, como una novedad, por supuesto es una novedad dentro del ámbito económico y una novedad dentro de esos economistas, pero no es una novedad para aquel que hace mucho tiempo está observando esos elementos que están en la economía. Cuando nosotros empezamos a tener dólares, esos dólares no venían de la institucionalidad venezolana. Entonces, y los economistas no lo decían. 2 años después, entonces lo reconocen y le dan cifras. Imagínate que le están dando cifras de 40% del Producto Interno Bruto. Es una actividad criminal. Claro, eso es satisfactorio que por lo menos lo digan 2 años después, cuando ya eso no es el fundamento, sino una consecuencia, y que el fundamento es otro. Entonces, ahí es donde viene quizás la desilusión, en el sentido de una lucha genuina por la libertad. Porque cuando un ecosistema, ¿por qué acuñé la categoría ecosistema? Porque el ecosistema es aquello que le da vida a algo, que genera las condiciones para que algo se desarrolle, entre comillas, libremente, pero bajo esos parámetros. Entonces, esto es un ecosistema criminal que se mueve en parámetros que van desde la corrupción hasta la muerte. La muerte no solamente es física, la muerte puede ser que te saliste del espacio. Si estabas en lo económico, ya no estás. Eso también funciona en esa lógica. Entonces, si esos son los límites, cualquier cosa que se dé dentro de ese ecosistema criminal tiene que respetar esos límites. No puede. ¿Por qué no hay vida en Marte? Bueno, porque los límites del ecosistema no permiten que nosotros vayamos a dar vida en Marte. Igual ocurre en esta lógica política. Usted es Carlos Rangel. No puede ser ministro, no puede tener una gran empresa, porque los parámetros de esa lógica, de ese ecosistema criminal, usted está fuera de esos parámetros. O se mete en esos parámetros o se queda al margen. Eso es lo que ha venido pasando. Por eso es que tú ves que los empresarios empezaron a cambiar su tono. Tú mismo fuiste uno de los que con fervor y claridad denunciaste
las primeras transformaciones que dieron los gremios hacia ser complacientes con el régimen. ¿Y qué pasó? Bueno, el tiempo te dio la razón. A lo mejor en un momento te atacaron, esto no puede ser, pero el tiempo te dio la razón. ¿Por qué? Porque esos son los parámetros de la lógica criminal. Y si usted quiere estar allí, si usted quiere pertenecer, si usted quiere jugar en AAA o en las grandes ligas, usted tiene que tener eso. Si usted no tiene eso, entonces confórmese con jugar amateur o AA y A. Pero no puede subir al AAA ni a las grandes ligas, porque eso es un requisito del ecosistema. O sea, el ecosistema existe. ¿Cómo lo puedes vencer? Rompiéndolo, destruyéndolo, y para destruir eso tienes que crear otro ecosistema donde la honestidad, donde la sinceridad, donde la alcahuetería, Víctor, o sea, una de las cosas que más contribuye al ecosistema criminal es la alcahuetería. Y eso nosotros estamos llenos, y lo vemos. Imagínate que todavía hay, o sea, la maquinaria de la mentira, ¿cómo se formó? Principalmente, que tú también lo has dicho y lo hemos dicho aquí, principalmente se formó por miembros de la academia reputados que han escrito 30 libros, pero que cuyo pensamiento no ilumina, más bien esclaviza, cuyo pensamiento no le dice al ciudadano, mira, estas son las limitaciones cívicas que tenemos, vamos a superarlas para poder entender este contexto. Al contrario, las llenaban de limitaciones cívicas. Entonces ahí están, apoyando a Guaidó, apoyando las primarias, apoyando la continuidad constitucional. Eso no fueron, como tú dices, como tú decías antes, unas personas que no sabían hablar y que no estaban preparadas y que no estaban eruditas. Porque la ilustración, a mí me gusta mucho el término que utilizó aquella vez Luis Herrera, que era para dar luces. Y bueno, y a partir de ahí, también en ese ciclo que nosotros hicimos, cuando Floris Caray nos mencionaba el tema de la maquinaria de la mentira, que lo nombraba Aren, bueno, eso da luces suficientes para entender que todo lo que está formado dentro del ámbito, bien sea de la oposición o del régimen, es para fortalecer el ecosistema criminal, no es para cambiarlo. Es para fortalecerlo y es para asimilarse al ecosistema criminal. Exacto. O sea, lo que uno ve de las élites complacientes o colaboracionistas, dóciles y serviles, es precisamente que su gran preocupación es cómo me asimilo. No me importa el país, no me importa la suerte de los ciudadanos, no me importa, y por eso no elaboro alrededor de la diáspora que se va por el tapón de Darién. Más bien lo hago de eso una experiencia romántica. ¿Romántica en qué sentido? Ellos tienen derecho a exponer su vida para una vida mejor. Pero no hay una reflexión política ni intelectual que diga cómo hacemos para salvar esto, porque todo no es válido. O sea, no. Toda conducta no puede ser aprobada, no puede ser valorada de la misma forma. Yo creo que los venezolanos, con todo respeto, que deciden irse sin proyecto, ¿ok? Entregarse en las mafias de los coyotes del tapón de Darién, están equivocados. Y todo lo que yo pueda hacer para hacerles ver su error, se lo voy a hacer. Sí. Porque una vez que como dice el refrán popular, luego de ojo sacado no vale Santa Lucía. Una vez que estás allá y te das cuenta que estás condenado a muerte, a la violación, al asalto, a la vejación, ya es demasiado tarde y ya no hay nada que hacer. Y ojo, hay mafias completas montadas alrededor de atraer a los incautos que creen que sí pueden y no pueden definitivamente. No. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que entender que el régimen está estable en cuanto a no tiene peligro ya internacional, porque además ha ganado unos aliados internacionales, y los otros que podían hacerle contrapeso y podían de alguna manera hacerle sentir el miedo de que podían ser sacados del poder por la violencia, pues ahora ya ni siquiera pueden leer un teleprompter, ¿no? Entonces, el régimen está en ese sentido. Quizás la única presión que tiene es, como había comentado en el programa que hacía referencia, en que hay un juego geopolítico en el que te tienes que insertar y en el que el actor es de peso, necesita que te insertes rápido, porque esto es una cabeza de playa, un modelo que se puede exportar a otros países. Entonces, ahí hay un tema que lamentablemente no ha tenido como la difusión que debía tener, que es el tema de esto que se conoce, bueno, el término lo acuñó el Centro para una Sociedad Libre y Segura,
que se encarga de toda aquella, es como un observatorio de los peligros de la seguridad nacional para Estados Unidos y sus aliados. Y ese centro acuñó el BRIC, que no es el BRIC con B de burro, que se refiere a lo económico, que es el Brasil, Rusia, India y China, sino es un BRIC que empieza con la B de Venezuela, que incluye a Rusia, a Irán y a China, y que su amenaza no es, como dije antes, económica, sino política y militar. Que, por cierto, en estos días hicieron uno de esos eventos. Ellos tienen un evento, como lo suelen tener incluso los países occidentales, un evento militar, y lo hicieron aquí en Venezuela. Entonces, esa amenaza que está allí, esa amenaza que está latente, esa amenaza que ya tiene un código que se llama BRIC, no es poca cosa. Ahora, ¿quién de los políticos está pendiente de eso? Ninguno. Ninguno, porque una vez el régimen, en la medida que él pueda estabilizarse, permitirá en estética la oposición, porque esa oposición no representa ninguna inestabilidad para el poder. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Bueno, nosotros como ciudadanos debemos fortalecer esa reflexión política para no caer en esos juegos que termina cayendo la oposición, que criticando la intención del régimen de normalizar, termina contribuyendo a una dinámica que normaliza el régimen. Porque vamos a estar claros, si tú lo llamas dictadura, lo llamas totalitarismo, y todavía no hemos terminado de hacer esa categoría porque estamos en esta nueva construcción de lo que es una dictadura y un totalitarismo en estos tiempos. Pero si tú estás en eso y le vas a explicar a un londinense que esto es una dictadura y un totalitarismo, y te dice, pero usted va a primaria, sí, porque bueno, hay que elegir un representante de la oposición, bueno, ese tipo, en el mejor de los casos, te va a mirar como un loco. Sí, hace mucho contraste, por ejemplo, con la forma de encarar los conflictos que está planteado entre Ucrania, Rusia, etcétera. Pero eso forma parte, a mí me parece, mi querido Miguel, de un esfuerzo deliberado que necesita hacer el ecosistema criminal para perturbar el lenguaje, ya lo tenemos claro, para perturbar la familia, ya lo tenemos claro, para perturbar las relaciones de comunidad y para perturbar la racionalidad, porque al final es lo que yo he venido también diciendo en los últimos tiempos. Nosotros no podemos comprar la locura que es, digamos, la irracionalidad, la falta de sensatez, la aproximación indebida a la realidad que todo este ecosistema quiere imponernos, y que a través de esa oposición vendida, servil y colaboracionista nos quiere hacer pasar como buena. O sea, los tipos caen en contradicción constantemente y no les importa. No les importa caer en contradicción, no les importa ser lo que no son, ¿ok? No les importa decir lo que no piensan, no les importa hacer lo que no dicen, no les importa nada, porque andan por la suya, de una especie de abriendo caminos por la fuerza, que son las vías de hecho. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos con Miércoles de Perspectiva de Miguel Fontán. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, 27 de julio del año 2022. Ya también tenemos que decir que se nos está yendo el mes de julio. Entramos raudos y veloces agosto. San Simeón Estilita. Ahora, el parte de la gran traición de la falsa ilustración es tratar de normalizar la reflexión como si aquí no hubiera pasado nada. Por ejemplo, ahorita estaba viendo algunos comentarios de la 78 Asamblea Nacional Anual de Fedecámaras, ¿no? Turismo, impulsor de crecimiento y transformación social. Ok, está el presidente de Conceturismo, está el presidente de la Cámara de Nueva Esparta, etcétera. Ok, y entonces dice que Venezuela tiene potencialidades agrícolas, industriales, pero se debe creer que Venezuela también tiene sus potencialidades en el sector turístico. O sea, parte del problema, o sea, este elogio a la locura de nuestras élites traidoras es precisamente hacer ver como si aquí, digamos, no pasó nada, es simplemente volver a recuperar la senda y volver a hablar de las mismas cosas y volver a tener como interlocutor al mismo gobierno y volver de hacer, digamos, el discurso de la pugna rentística. Vamos a ver cuánto le dan al turismo y entonces qué buenas las zonas económicas especiales. Pero cuando uno hace el esfuerzo de apelar a la realidad, uno ve una cosa absolutamente diferente. Uno ve un conjunto de imposibilidades y según tu propia propuesta, un conjunto de urgencias de mutación de un modelo que necesita, digamos, llegar a ser para poder ser exportado, porque es la exigencia de un conjunto de socios, Rusia, China, Irán, etcétera, etcétera, a quien no creo que les guste el caos. Vamos a estar claros. Ellos les gusta una explotación de los países por grupos económicos que disfrutan el privilegio, que son afectos y que son excluyentes y que dejan a todos los demás. Entonces, o es una cosa o es otra. Entonces, uno lo que ve de parte de las élites venezolanas es una renuncia a la sensatez. Y por lo tanto los hace inútiles. Inútiles porque no son lo suficientemente confiables como para insertarse dentro de la lógica del ecosistema criminal, pero tampoco son lo suficientemente confiables como para denunciar la lógica del ecosistema criminal. Qué buena esa acotación que haces y esa reflexión, porque es una cosa que no terminamos de entender, es que los que no son confiables para estar en el ecosistema criminal siempre van a vivir una excepcionalidad, la excepcionalidad es que puedan participar. Pero por otro lado, los que viven fuera de ese ecosistema criminal, que por supuesto terminan de alguna manera interactuando con él, porque si este ecosistema se da en los términos que se debe dar, bueno, esto va a ser un gran sistema de pitufeo, en donde los bordes, los límites de ese gran sistema están controlados por el régimen, como pasa en China, como pasa en Rusia, como pasa en Irán, como pasa en Turquía, y adentro hay una especie de zonas flexibles en donde la gente cree que está teniendo más o menos libertad, pero resulta que no está teniendo la libertad, está teniendo una excepcionalidad dentro de ese sistema que le permita eso. Porque la norma es la arbitrariedad, ¿ok? Esa es la norma. Cualquier cosa que no se aplique a la norma, no puede ser un intersticio, ciertamente, pero en ese caso igual se convierte en una excepcionalidad de ese ecosistema, ¿okay? Y eso es lo que no entienden algunos, que algunos se lanzan. Después cuando le pasen el cepillo, como también decía, nos recordaba aquella vez Floris Caray del cepillo totalitario, haciendo en referencia a Hannah Arendt en el libro Los hombres y el terror. Después cuando lo pasen el cepillo a la madera y lo conviertan en viruta, entonces vienen los llantos. Pero es que resulta que precisamente eso que está allí es parte también de la sobrevivencia del propio ecosistema. Entonces, el no entender eso que tú dices, los lleva a pensar que, bueno, nada, ya esto es lo que hay, esa famosa frase que justifica todo,
y que bueno, no importa lo que se haga, si nosotros colaboramos en buenos términos, vamos a permanecer bien. No van a permanecer bien porque el sistema, una de sus lógicas principales es la arbitrariedad. Entonces, si no te aplica la arbitrariedad, tú estás en una excepcionalidad. Es lo que sucede distinto a los ecosistemas democráticos, en donde la arbitrariedad es la excepcionalidad y lo normal es que tú puedas, ante una arbitrariedad, tener instituciones que te la corrijan. Aquí no. Aquí al contrario, las instituciones te van a privilegiar esa arbitrariedad. Entonces, si no entienden eso, siempre van a ser víctimas potenciales de este ecosistema criminal. Ahora bien, por otro lado, Víctor, está el tema del funcionamiento que decía. Ciertamente a estos países, no es esta tutela maloliente que bajó de una montaña y dijo, mira, vamos a hacer una dictadura aquí criminal, fusilamos gente y que hagamos todo un caos para dominar. No, estamos hablando de poderes grandes que están implementados en países y que son totalitarios en toda su extensión, aunque la gente no lo vea. Es decir, por ejemplo, en China te dan crédito social y ese crédito social es producto de una íntima vigilancia que tienen de lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, si él no te lleva al campo de concentración es sencillamente porque no le interesa. Porque es otra época. Ya no hace porque falta. Es otra época, porque no hace falta, pero te tienen vigilado más que en la época de los campos de concentración, porque ya no es un vecino, ya no es la película, ¿cómo es que es la historia de los otros? Esa película que recomiendo. La vida de los otros. Que recomiendo verla para que la gente tenga una idea de cuál es la intencionalidad. No, esta te controla con tu dispositivo y tú ni te das cuenta. Y tú vives una vida que dice, bueno, yo tengo cierto espacio de libertad. No, estás en una excepcionalidad. Entonces, claro, estos modelos no les gusta el caos, como tú dices, no les gusta los sobresaltos, son modelos estables, son modelos que aplican, o sea, tienen el control absoluto sin tener un régimen físico policial, lo tienen a través de la tecnología y son un régimen que no le gustan los sobresaltos. Entonces, ¿qué tiene que hacer este régimen si se quiere insertar allí? Bueno, tiene que salir de todo el lumpen que durante 20 años se llenó. Por supuesto que como no hay manera de salir todo de un golpe, tienen que seleccionar cuáles son las zonas que necesitan irse acoplando para salir del lumpen de allí. Pero como lo hemos comentado, no significa que alguien preparado, impecablemente preparado en lo técnico, sea una persona correcta moralmente o que sea honesta. Nosotros tuvimos el caso con el chavismo, por ejemplo, en el Ministerio de Finanzas, de gente preparada académicamente, no había manera de cuestionarlo, porque no era gente que estaba preparada para el cargo. Ahora, moralmente, tenían todos los cuestionamientos. Moralmente hicieron desastres. Moralmente hicieron lo que les dio la gana y se robaron todos los reales que querían. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cuando el régimen hace algo, no hace algo para el bienestar. Cuando el régimen haga, si es que llega a ser, como tú bien dices, el desarrollo en la tortuga, no es para que los venezolanos nos sintamos orgullosos y vayamos a disfrutar y vivamos una vida plena y una vida digna de ser vivida. Eso obedece a una lógica que está detrás, bien sea de actividad criminal, bien, como tú lo mismo lo mencionabas en un tuit, bien sea necesaria para poder permanecer en el poder, bien sea porque, bueno, es un convenio con un socio que requiere ese punto para tener recursos. Pero no es un tema de cómo debería ser la política, que es abonar hacia el bien común para que cada quien pueda desplegar la vida digna de ser vivida. Eso no funciona así. Ahora, como tú bien dices, como tú dijiste antes, tú te puedes engañar y pensar lo que tú quieras. Ahora, es increíble porque que la gente apueste, por ejemplo, a zonas económicas especiales, cuando la lógica es la arbitrariedad. Sí. O sea, y la arbitrariedad es lo contrario a la racionalidad, porque no te permite prever. O sea, no te permite tomar decisiones apropiadas que sean un buen balance entre medios y fines. No te lo permite, porque es que las reglas del juego cambian al día siguiente. O sea, el problema del ecosistema criminal es que es absolutamente potestativo, que es el problema de todos los ecosistemas criminales. Entonces, uno ve a un cártel, y el cártel, ¿qué es? El cártel es la imposición de una sola norma, la violencia. ¿Ok? Si te equivocas, sales del juego en una bolsa negra y te entierran en cualquier desierto, ¿no? Entonces, ahora, eso genera estabilidad de largo plazo.
O sea, eso puede tener un buen maridaje con inversiones que se tienen que hacer en el largo plazo y que requieren seguridades para poder recuperar los montos de inversión. No lo creo. No, pero ahí tienes otro punto bueno que acotar, Víctor. Nosotros, así como una vez cuando nosotros lo conversamos en este programa, dijimos que había que buscar una categoría a la oposición porque no podemos seguir llamando oposición a algo que no es. RCR presentó Aquí se habla libertad. Ya no está. Víctor Maldonado. Solo por RCR. El siguiente espacio educativo va dirigido. La Fundación Los controles a Néstor. Ya volvió. Ya. Así como tú mencionabas eso y buscamos la categoría que tú acuñaste, que me parece que es la que tenemos que empezar a utilizar para poder dejar el significante de oposición como es, que es colaboración, es hacer que eso que se dice oposición, pero que colabora, no puede ser oposición, entonces tiene una categoría propia, con una significación propia, con unas características propias. Así nosotros tenemos que empezar a mencionar a los empresarios, porque aquí todo el mundo es empresario. O sea, eres empresario. Entonces, el empresario al que tú te estás haciendo referencia es un empresario que normalmente viene de un esfuerzo de familia, que no inició él, que viene un esfuerzo de familia, de generaciones, que tiene unas características y que necesita unas condiciones, porque ese empresario no invierte para recuperar el dinero mañana, sino para que la próxima generación pueda ver los frutos de lo que él está haciendo ahorita. Así como existe ese empresario, ¿verdad? Hay otros que no necesitan eso, que vienen de otros ecosistemas criminales, que vienen de otro desarrollo criminal y que se insertan y que son los que pueden aceptar las condiciones de arbitrariedad y las condiciones de principios y valores que impone el régimen criminal, porque ellos saben que no van a trabajar ni para la próxima generación, y a lo mejor ni siquiera para su generación. A lo mejor el negocio es como pasó, pues abres bodegones que duran 6 meses y los cierras, y después agarras eso y entonces abres un taller mecánico, pasan 6 meses y lo cierras, y así vas, pues, porque el negocio no es para crear bienestar, para crear valor a la sociedad, sino precisamente como un medio que tiene otro fin. Entonces, eso que nosotros mezclamos ahí, que probablemente que existe y que viene, ¿verdad? Nosotros lo vimos con Odebrecht. Tú me vas a decir que esa Odebrecht era la misma Odebrecht que cuando se inició. No, esa Odebrecht es un ejemplo de lo que significaría un empresariado dentro de un ecosistema criminal. Y funciona, y repartió dinero, y si no, pregúntenle a Capriles, y dejó obras inconclusas, pero no importa, porque el beneficio a corto plazo ya se había dado. Entonces, nosotros tenemos que buscar una categoría, así como tú la buscaste para la oposición, que es o colaboración, y yo creo que eso hay que tener, eso debe ser una categoría de ciencia política, porque además no es nuevo. Cuando tú ves todo lo escrito por Václav Havel en lo que él le tocó vivir, esa colaboración estaba ahí, precisamente él es una consecuencia de luchar contra esa oposición que se decía opositora, pero contribuye. O sea, eso no es algo nuevo. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que tiene que darle un nombre, porque si no terminas degradando y denigrando la significación de lo que debería ser una verdadera oposición. Porque si metes peras y manzanas, ya eso no significa que son peras, y en un momento entrarán uvas. Entonces cada vez tienes que flexibilizar el concepto para poder darle cabida a eso. Entonces yo creo que estamos viendo una situación muy terminal de la oposición venezolana, de eso que yo llamo la colaboración. Creo que están entrampados, creo además que les crecieron los enanos, creo que esa idea de las primarias va a terminar siendo la tumba donde ellos se van a meter, y creo por la vía de los hechos y de los hechos cumplidos van a cometer un error tan grande que se van a quedar sin suelo. Claro, todo eso es lo que hace fortalecer la estabilidad del régimen dentro del sistema criminal, ¿no? Por eso te digo, no les importa. ¿Tú crees que a Rosales le importa? ¿Tú crees que a Galíndez, que al de Nueva Esparta les importa? No les importa para nada. Yo creo que hay algunos que no les importa por su propia... Dígame de Barinas, de cuyo nombre ni siquiera uno se recuerda, ¿no? De donde nació, donde iban a ser el futuro de la nueva democracia. Por eso te digo, o sea,
Fíjate la Es patético, ¿no? Aquí nace la nueva democracia, la resistencia de Varina. La resistencia de Varina. ¿No? Por supuesto que a lo largo, y tú los ves a ellos, los mismos que dijeron esa tontería, hablando como si nunca hubiesen como si nunca hubiesen fallado, cuando la verdad es que nunca han acertado. Entonces, fíjate, Víctor, yo estoy de acuerdo contigo, hay algunos que no les importa, hay otros que sin ser cara de tabla, entraron en una banalidad profunda, no sé por qué, entraron en una banalidad profunda, compraron un discurso de primarias que contradecía todo lo que habían diagnosticado, lo que habían pedido antes. Porque yo te voy a decir una cosa, si a ti, o sea, alguien sensato, no estoy hablando, no necesitamos un Ortega y Gasset para esta reflexión. Si alguien sensato se sienta y piensa y dice, bueno, si la oposición es capaz de articular una fuerza por la lucha de la libertad a través de unas primarias, entonces en algún momento esa lucha por las primarias puede resultar en un cambio de régimen y no necesitamos la fuerza, ni el PR, ni el R2P, ni nada de eso que se pedía, porque si te dan ese espacio de democracia, bueno, con un poquito más de fuerza, con un poquito más de empuje, tú puedes lograr otras cosas. Entonces, es algo, Víctor, que yo todavía me siento y digo, ¿qué nivel de estupidez tienes que llegar tú para agarrar todo tu capital político que te había costado tanto esfuerzo, tanto empeño, tanto trabajo construir y votarlo en un epitafio como vamos a las primarias o vamos a elegir a través del voto una representación política? Yo de verdad no encuentro, yo creo que hay gente que bueno, el ecosistema criminal es muy fuerte. Mira, no hay buena política si no hay capacidad reflexiva. No hay buena política si no hay un buen sentido de realidad. Ok, por ejemplo, cuando tú llegas y te preguntas, bueno, ¿qué hacer? Tú tienes que rebotar con gente incluso que piense contrario a ti. Claro. Okay. Y que te haga ver, por ejemplo, que tú no tienes vida si tú no tienes control territorial, si tú no tienes una organización fuerte, si tú no has estado 3 o 4 años preparándote para esa circunstancia, si tú además no tienes suficiente conocimiento en el marco de la población y conocimiento en positivo más que negativo, si tú no tienes un mensaje político que dar, si tú no gozas de la confianza y la legitimidad de tus electores. O sea, el problema de los políticos es el exceso de improvisación, el exceso de vivir la vida loca en tiempo real. Todo lo comienzan de hoy de cero y así no es. Ninguno de ellos acumula. Todos son el tanques rotos. No, es que cuando lo acumulan perforan el tanque. O sea, y la otra es que ellos pretenden ser providencialistas y mesiánicos, todos. Entonces, cuando dicen vamos a contarnos, ellos pretenden que los ciudadanos, tienen la disposición de contarlos y de cuidarles el voto. Eso no existe. O sea, a menos que tú seas un fenómeno de esos que sale una vez cada 200 años. Y tú tienes, digamos, un vínculo carismático con la población que además has tenido que abundar. Tú no tienes esa posibilidad. A mí me da mucha pena, porque, como tú dices, muchos allí van a derrochar, van a echar agua sobre arena. O sea, la poca o mucha agua que ellos han podido acumular, la van a tirar en arena y la van a perder completamente. Pero es que hay algo más. Tú no puedes decir que se necesita una nueva dirección política, ¿ok? Y permitir contarte con el elenco del fracaso. O sea, ¿qué nueva dirección política puede salir de la misma dirección política que nos ha traído hasta aquí? O sea, hacia ningún lado. O sea, ¿qué nueva dirección política tú puedes construir con Capriles, con Rosales, con Ramos Alup, con Julio Borges, con Leopoldo López, con Juan Guaidó, con Delsa, con Delsa Solórzano o con Andrés Velázquez? ¿Ah? ¿Qué nueva dirección política tú puedes construir imagínate tú, el de Copey se está lanzando César Pérez Vivas? Sí. Okay. La fiesta electoral, yo lo puse el otro día en un tuit, la fiesta electoral ya parece boda enchufado con 5,000 invitados. Sí, eso no tiene ningún sentido, porque además ninguno tiene el pudor suficiente como para reconocer que todos ellos son
liderazgos vencidos y en bancarrota, que nunca dieron nada. El único que falta es Claudio Fermín, no tardará en salir. Bueno, consigue que lo financie, si consigue, porque eso es otra cosa, ¿no? Eso es como los conciertos, es una buena oportunidad. O sea, en los conciertos alguien decía, oye, pero es que van los conciertos, la entrada agotada, y uno ve que hay espacios vacíos. Bueno, es que ya sabemos para qué sirven los conciertos y lo que implica. Y las elecciones son una especie de concierto. Entonces, no faltará alguien que financie. O sea, se está lanzando. Claro, porque siempre el ecosistema criminal siempre va a estar disponible y dispuesto a financiar el caos. Sí. La insensatez, porque le conviene, viven de la insensatez. No, y tienen réditos de eso, no solamente para estabilizar el sistema de poder, sino en lo económico también. O sea, eso va a ser, eso es una fiesta, eso es un derroche. O sea, el objetivo de muchos ahí no va a ser, no importa si llegan de último, no importa, porque el objetivo es que si tú participas, tienes premio por participar. O sea, esa es la única competencia en la que todo el mundo tiene premio y sale satisfecho. El que llega de primero tiene mejor premio, pero el que llega de último también tiene premio y sale satisfecho de ese premio. Sí, mientras tanto, los presos políticos siguen siendo, digamos, los incautos de este juego. Porque seguimos teniendo presos políticos, por ahí hay unos locos que siguen negociando, parece que se reinicia la negociación en México. En fin, digamos. A mí no me sorprendería que hasta lo soltaran, porque todo esto es en los negociadores. Ya son obsoletos porque la circunstancia geopolítica cambió. Hacia los negociadores los pasó a retiro el conflicto Ucrania-Europa, Estados Unidos. Porque Venezuela entonces ahora empieza a ser, digamos, alguien mucho más, bueno, si es potable Irán y las monarquías árabes, no va a ser potable Venezuela, es mucho más potable. Es potable, te quito, me das petróleo, me das gas, te portas medio bien, y digamos este juego a dos bandas se sigue dando. Es así. Entonces, sí, con una ventaja, Víctor, que este juego ya no eres tú solo en medio de un desierto, sino que ahora los países que viven democracias relativamente liberales son la excepcionalidad. O sea, agarra el mapa y mira Latinoamérica y te vas a encontrar que los países, bueno, yo Uruguay, por ejemplo, estaría nervioso. Paraguay, estaría nervioso. Ahora, con la ingratísima circunstancia, porque como dice el proverbio, Dios ciega a los que quiere perder, que tenemos un liderazgo en Estados Unidos muy frágil y tenemos una nación dividida, o sea, complicadamente dividida por un liderazgo que no está, de verdad, no está a la altura. No está a la altura. Nunca estuvo a la altura. Y con una presidencia como la norteamericana que tiene que ser fuerte, pues debilitada por las propias características del presidente Biden. Entonces, claro, todo eso suma a un continente además que hace lo que le da la gana. Nicaragua, feliz de la vida, luego de haber hecho lo que hizo, feliz de la vida. La OEA debilitada, increíble. O sea, debilitada porque no pudo, simplemente no pudo. Y entonces quedó para colgarla en la sala. O sea, no pudo. La OEA sirve para pagar buenos sueldos a sus funcionarios. Entonces no sirvió, no pudo con la escalada venezolana. El flaquísimo favor de Guaidó, que es la suma de todo lo que no se debe hacer desde el punto de vista político. La criminal posición de Leopoldo López, jefe de gobierno, que no rinde cuentas de nada, que se robaron los reales y anda paseando como rico en Europa. O sea, eso tiene que darnos a nosotros alguna señal de que con esa gente nosotros no podemos continuar. No podemos continuar, o sea, no hay forma. Este no es el exilio de León y no es el exilio de Andrés Eloy Blanco, no es el exilio de Rómulo Betancourt, no es el exilio de Briceño Iragorri, no. Estos son exilios obscenos, groseros. Estos son exilios que favorecieron el exiliado enormemente. Si no, mira aquel representante de Primero Justicia, adorador del Che y de Allende, ¿cómo le va? Pregúntale si le va mejor allá o aquí, porque todo exilio de esa forma pues siempre es en detrimento de la capacidad material, aunque intelectualmente uno surja. Aquí fue al revés. Aquí la capacidad material a algunos fue una bendición. Hay algunos que deben pensar que el exilio, bueno, sin ir muy lejos, ¿dónde está Borges viviendo en Colombia?
Así es. Por cierto, que se me perdió por ahí Juan Pablo García, ¿no? Porque él, digamos, estaba dolorosamente exiliado, pero no quiere volver. Entonces uno dice, bueno, cuando el exilio es mejor que el país. Bueno, por eso te digo. Para algunos pensarán que el exilio es una bendición. Bueno, ¿y qué me dices tú de aquel exiliado que luchaba por la libertad, que vino a participar en unas elecciones, perdió y se fue otra vez exiliado? O sea, ¿me vas a decir tú que el exilio le fue mal? No viene, porque no podía volver. Viene, cumple su papel, llena sus alforjas y se va. Vuelve a ir. Y guarda silencio hasta la próxima vez. No, todo esto es muy, como dicen, muy cochino, muy asqueroso. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por este nuevo miércoles de Perspectiva con @Miguel Fontán. Gracias a todos los que nos acompañaron con el chat del vivo: Hugo Duarte, María Macei, Abraham Besit, Pepe Fernández, Isbelia Leones, Luis Duque, Luis Duarte, Iván Dionisio, Marbella Terán, mucha gente, Pedro de Armas. Bueno, a todos ustedes, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Iris Muchacho, Salomón Cabrini, a todos los que nos acompañaron, y bueno, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, Génesis Rodríguez en la producción y Néstor Tobar en los controles. Nos vemos. Un abrazo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.